¿Cómo se puede desentrañar una historia que está hecha de puro silencio y separación? Y más importante aún, ¿cómo encontramos las palabras exactas para expresar ese análisis? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Nos vamos a meter de lleno en el cuento Las Horas de Carlos Salazar Herrera, no solo para entender su profunda angustia, sino también para descubrir cómo podemos construir un análisis claro y potente, párrafo por párrafo. Para empezar, miren esta imagen. Resume a la perfección el espíritu del cuento, ¿verdad? Un ambiente como melancólico, muy introspectivo, donde la naturaleza y las emociones de los personajes están, totalmente conectadas. Es el escenario ideal para una historia sobre el peso de la espera y, sobre todo, del silencio. Y así, con esta simple frase, arranca todo. El autor nos suelta en medio de un misterio desde la primera línea. A ver, ¿por qué un hombre que tiene una casa decide dormir en su barco? Esta pregunta inicial ya nos prepara para una historia de ruptura, de una soledad profunda. Muy bien, vamos con la primera parte. Pongamos los cimientos del relato. ¿Quiénes son los protagonistas? Y, más importante, ¿cuál es el conflicto que los separa y que tiene a un bote como único refugio? La verdad es que los personajes son bastante sencillos. Tenemos a Pablo, el pescador, y a Tana, su esposa. El conflicto es directo y, bueno, muy doloroso. Pablo besa a otra mujer. Pero lo que de verdad define esta historia es la consecuencia. Tana no grita, no discute, simplemente se va, en completo silencio. Y esa ausencia, esa falta de palabras, es lo que obliga a Pablo a refugiarse en su barco por 3 larguísimos años. Ahora, vamos a desarmar un poco la historia. Porque detrás de esta aparente sencillez hay toda una estructura, una verdadera anatomía narrativa que podemos analizar. Pensemos en la estructura de un cuento como si fuera un mapa, ¿sí? No es una serie de hechos tirados al azar, es una guía, un camino bien trazado que nos lleva desde el problema hasta su solución. Y cada parte de ese mapa tiene una función muy específica. Y en Las Horas, este mapa se ve clarísimo. El inicio nos presenta esa normalidad que ya está rota, Pablo viviendo solo en su barco. El nudo, que es el punto de quiebre, es la decisión de Tana de volver después de 3 años. Y el desenlace es ese reencuentro silencioso, donde un simple gesto logra resolver una tensión que se había acumulado por años. Ojo, es muy importante entender qué tipo de cuento estamos leyendo. Las Horas no es un cuento popular, de esos que se pasan de boca en boca y que tienen 1000 versiones. No, este es un cuento literario. Es una obra de arte creada por un autor, Carlos Salazar Herrera, con una intención muy específica y con una única versión que no cambia. Esta analogía me parece genial. De verdad. Una novela es una película. Te cuenta una vida entera con un montón de detalles. Pero un cuento es como una fotografía. Captura un solo momento, un instante, pero con una intensidad tan grande que en ese pequeño cuadro te revela todo un mundo. Las Horas es justo eso, la fotografía de un reencuentro. Bueno, ahora sí, vamos a meternos más a fondo. Exploremos esos elementos que le dan al cuento todo su poder emocional, el paisaje, la angustia y, claro, el gran protagonista, el silencio. En los cuentos de este autor, el paisaje nunca, pero nunca, es solo un fondo decorativo. Es un espejo del alma de los personajes. La soledad, el dolor, la desesperanza, no solo se sienten, sino que se ven. Se materializan en los árboles, en las rocas, en todo el entorno que los rodea. Y el texto lo dice con todas sus letras. La ensenada donde vive Pablo tiene árboles atormentados y rocas carcomidas. A ver, ¿no les parece la descripción perfecta de una relación desgastada por el dolor? El paisaje está sufriendo con ellos. Y en medio de todo, el silencio se roba el show y se convierte en el verdadero protagonista de la historia. Y aquí está el peso del tiempo en números. No son solo 3 años, son 26.280 horas. El autor nos da esta cifra tan exacta para que sintamos la carga inmensa de cada una de esas horas de ausencia, de cada hora de espera y de angustia. Llegamos a un punto clave. Ya entendimos el cuento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pasamos de esa comprensión a una explicación escrita que sea clara y efectiva? Pues la respuesta está en dominar nuestra herramienta más fundamental, el párrafo. Cada párrafo es como un pequeño texto en sí mismo. Tiene que tener su propia introducción, su desarrollo y su cierre.
y todo debe girar alrededor de una sola idea principal. Si logramos construir párrafos así de sólidos, nuestro análisis completo va a ser coherente y muy fácil de seguir. Para hacer un buen análisis, tenemos que saber qué herramienta usar en cada momento. ¿Queremos contar lo que pasó? Usamos un párrafo narrativo. ¿Queremos que la gente se imagine el lugar? Uno descriptivo. ¿Explicar un concepto? El expositivo. ¿O queremos defender una idea? Para eso está el argumentativo. Cada uno tiene su chiste. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a ver en la práctica cómo usar estos tipos de párrafos para construir un análisis bien convincente del cuento Las Horas. Empecemos con una pregunta. Si nuestra tarea es comunicar la atmósfera del cuento, ¿qué tipo de párrafo nos sirve? Claramente, necesitamos uno que nos permita, pintar con palabras. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de párrafo descriptivo. Fíjense cómo usa las citas directas del texto, árboles atormentados y rocas carcomidas, para crear una imagen mental súper clara y conectar el paisaje con el estado emocional de los personajes. Eso es describir bien. Ahora, una pregunta un poco más compleja, que necesita que defendamos una interpretación. ¿Por qué vuelve Tana? Aquí no es suficiente con describir. Aquí tenemos que presentar una tesis, una idea, y defenderla con uñas y dientes. Este es un párrafo argumentativo del libro. Presenta una idea clara y fuerte. El amor le ganó al orgullo. Y luego la respalda con la mejor evidencia que podría tener, una cita directa del cuento. Así se construye un argumento sólido, que convence. Entonces, en resumen, para que se lleven las claves para escribir bien. Cada párrafo, una sola idea. Que tenga una estructura clara. Usemos conectores para guiar a quien nos lee. Y sobre todo, busquemos siempre la claridad. Estas son las herramientas para pasar de la angustia del relato a la claridad de la palabra. Y cerramos con esta reflexión. El cuento nos habla de un silencio de miles y miles de horas que al final se rompe. Y esto nos hace preguntar, ¿cuántas historias importantes en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, están ahí, esperando las palabras correctas para poder ser contadas y entendidas?